Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial para que se conozca, se tenga claro cómo aplican los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial, a la medida de cada problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y hoy, con ocasión de nuestro curso jurídico para abogados sobre el fundamento jurídico y propiamente sobre los fundamentos jurídicos en relación con la inteligencia artificial, que es una de las soluciones que ofrecemos como forma de aclarar cómo se viabiliza jurídicamente la inteligencia artificial, cómo existe la viabilidad de la inteligencia artificial, explicaré el fundamento jurídico, el fundamento del derecho en relación con las responsabilidades subjetiva y objetiva, con lo conocido como responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva ante la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y hay que aclarar que propiamente no existen las responsabilidades subjetiva y objetiva, sino que existe es la responsabilidad jurídica, la responsabilidad en relación con el derecho, en relación con lo definido en el todo del derecho, es decir, en relación con la forma de los derechos y deberes, en relación con el ejercicio de los derechos y deberes, en relación con la forma en la cual se deben aplicar y propiamente en relación con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, en este caso en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón, lo que se conoce como responsabilidad subjetiva, que significa la responsabilidad basada en la existencia de la culpa jurídica de una persona en cuanto a este tema en relación con la inteligencia artificial, esto es, claro, algo importante y algo que existe, algo necesario, y propiamente esto es una de las partes de la responsabilidad jurídica, pero no es una responsabilidad como tal. La responsabilidad jurídica subjetiva no existe, no es una forma específica de responsabilidad jurídica. No existe la responsabilidad subjetiva, solo que lo subjetivo es una parte, es una de las partes de la responsabilidad jurídica. Claro, debe existir una culpa y por ende debe existir un hecho, ¿cierto? Donde existe esa culpa, en relación con el cual existe la culpa, ha existido la culpa, se presenta la culpa y debe existir un vínculo entre esa culpa de la persona y el hecho en el cual sucede la culpa, es decir, una claridad sobre que la persona en ese hecho actuó con culpa, una coincidencia entre la forma en la cual existió el hecho y la forma en la cual la persona actuó con culpa en relación con ese hecho, es decir, una claridad sobre el hecho de la existencia de culpa dentro de la forma de la existencia del hecho involucrado. Y para que esto quede claro, ese concepto de culpa o propiamente la culpa se basa en el incumplimiento del derecho. Entonces, claro, propiamente ese concepto de responsabilidad subjetiva se basa en la existencia de la culpa y esto existe por dolo o por negligencia, es decir, por dolo cuando existe la intención de incumplirse con el derecho y propiamente existe el incumplimiento del derecho basado en esa intención, o por negligencia, cuando no existe la intención, la voluntad, la decisión de desearse incumplir con el derecho, pero de alguna forma se incumple con el derecho. Es decir, se incumple con el derecho sin querer que ello ocurra, sin quererse que ello existe. Y bien sea que la culpa exista por dolo o por negligencia, en todo caso es una culpa y por supuesto las consecuencias serán distintas según cómo específicamente existe la culpa a la medida del hecho donde específicamente existe el incumplimiento del derecho. Entonces, en últimas, lo que decía de la conciencia significa que debe existir una conciencia sobre la certeza de que en el hecho existe un incumplimiento del derecho, ha existido, existió un incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplimiento del derecho, alguna forma en la cual se ha incumplido con el derecho, es decir, alguna forma en la cual se han dejado de aplicar o propiamente se han inaplicado los derechos y deberes, ha existido la inexistencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y debe existir una coincidencia de eso con la forma en la cual la persona actuó en relación con ese hecho, para que así esté claro que esa persona ha actuado con culpa, porque la forma en la cual actuó a la medida de ese hecho fue culpable. Entonces, esa es la coincidencia, ¿cierto? La armonía, el encajamiento, el encaje que existe entre la existencia de un hecho
donde se ha incumplido con el derecho, la existencia del hecho del incumplimiento del derecho y la existencia de una culpa por parte de la persona que ha existido en ese hecho, donde se ha incumplido con el derecho, por ende se concluye que existe un incumplimiento del derecho por culpa de esa persona, de una persona, de la persona involucrada. Y eso es lo que se conoce como causalidad, como relación de causalidad, como nexo causal, nexo de causalidad entre el hecho y la culpa. Entonces, claro, esto es una de las partes de la culpa, un componente, un ingrediente de la culpa, pero no lo es todo, porque se requiere de lo que se conoce como responsabilidad objetiva, es decir, que se responde no porque exista la culpa, sino porque exista un hecho, ¿cierto?, que jurídicamente se presume como de incumplimiento del derecho, un hecho donde se presume que existe el incumplimiento del derecho y propiamente donde se presume que existe la responsabilidad jurídica de una persona por el incumplimiento del derecho, por la existencia de alguna forma de incumplimiento con el derecho en ese hecho. Entonces se presume que esa persona es culpable y propiamente que esa persona debe responder por las consecuencias de ese incumplimiento, que debe responder por ese incumplimiento, por el efecto jurídico, por el efecto del incumplimiento, de ese incumplimiento, del incumplimiento involucrado. Entonces, claro, esto es uno de los elementos también, uno de los ingredientes, una de las partes de la responsabilidad jurídica y propiamente se referencia al hecho, que en últimas está ligado a lo que ya expliqué del hecho, la culpa y la relación de causalidad, o propiamente la certeza de la existencia de la responsabilidad por el incumplimiento del derecho a cargo de una persona, la certeza de que una persona debe responder por el incumplimiento del derecho, por un incumplimiento del derecho, por el hecho de haberse incumplido con el derecho. Y claro, desde el enfoque del incumplimiento del derecho, estos dos elementos, el hecho y la culpa, son lo que configura la responsabilidad ante el incumplimiento del derecho. Pero propiamente la responsabilidad jurídica no significa esto, porque el deber ser jurídico, es decir, el ideal del derecho, ¿cuál es? El goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, que se gocen los derechos y cumplan los deberes, que exista el cumplimiento del derecho, que desde el inicio hasta el desarrollo y fin de cada relación jurídica, es decir, de cada ambiente donde apliquen, procedan derechos y deberes y por ende deban aplicarse esos derechos y deberes, es decir, en cada ambiente donde deba cumplirse con el derecho, se cumpla con ello. Cada persona existente en ello, en ese ambiente, en la respectiva relación jurídica, en cada relación jurídica, cumpla con el derecho, es decir, aplique los derechos y deberes con base en la forma en la cual lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho le aplique a cada quien, es decir, con base en la forma en la cual procedan los derechos y deberes, apliquen los derechos y deberes frente a cada quien, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, apliquen frente a cada quien, apliquen en relación con cada quien, con base en la forma en la cual exista cada persona que puede ser una persona natural o una persona física, es decir, un ser humano de carne y hueso, un ser humano, una persona individual, o una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización, una persona organizacional, que puede ser del sector público, de un sector público privado, y el ser humano es quien hace que tanto su persona como persona natural, como persona física, como persona individual, como las demás personas naturales y jurídicas existan de una forma coincidente con el derecho. Y por eso se trata en últimas y propiamente en definitiva se trata de que cada ser humano sea diligente, es decir, cumpla con el derecho a la medida de cada relación jurídica, de que cada ser humano aplique los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista su ser, a la medida de cómo exista el todo del hecho de cada relación jurídica, a la medida de cómo exista cada relación jurídica. Y por esa razón, esa es la responsabilidad jurídica, el que se cumpla con el derecho. Por eso se es responsable jurídicamente, se es responsable de cumplir con el derecho, de cumplirse con el derecho a la medida de cada relación jurídica. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, cada persona existente en relación con cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial debe cumplir con el derecho para que así la inteligencia artificial exista de una forma válida jurídicamente, es decir, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica. Y así este producto, este objeto conocido como inteligencia artificial existe con validez jurídica, es decir, existe con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la responsabilidad jurídica, gracias a la responsabilidad jurídica, es decir, gracias a que cada quien es responsable jurídicamente, es decir, aplica sus derechos y deberes frente a la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva inteligencia artificial, y así este producto existe con validez jurídica, es un producto válido jurídicamente, existe para el bien, es un producto
existente con base en la validez jurídica, es un producto válido jurídicamente, existe de una forma válida jurídicamente, y por ende, si a la vez, si cada quien, si cada persona que se relacione con el producto, una vez existe de una forma válida el producto, y cada persona actúa de una forma válida jurídicamente, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada interacción que exista frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, porque cuando la inteligencia artificial va existiendo y propiamente existe de una forma válida jurídicamente en una relación jurídica, es, como lo he dicho, una inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho y al ser así, es una inteligencia artificial, es un producto que a la vez permite que cada quien que se relacione con ella pueda existir gozando sus derechos, gozando de sus derechos y cumpliendo sus deberes ante ella, si cada quien decide ser responsable jurídicamente y propiamente si cada quien es responsable jurídicamente, si cada quien aplica sus derechos y deberes con base en la forma en la cual le vayan aplicando y propiamente apliquen ante la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual vaya existiendo la inteligencia artificial y propiamente la relación jurídica, y por ende con base en la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista cada persona que se relacione con la respectiva inteligencia artificial con la inteligencia artificial existente en la relación jurídica, y así existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, validez jurídica, es decir, eficacia jurídica, es decir, seguridad jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, responsabilidad jurídica, existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Esa es la responsabilidad jurídica. Para lograrlo, ¿qué hay que tener claro? Cómo existen los derechos y deberes. Por eso hay que tener claro cómo existen, es decir, cuáles son los fundamentos jurídicos en relación con la inteligencia artificial, y así se sabe cómo cumplirse con el derecho, cómo se cumple con el derecho, cómo existe la responsabilidad jurídica, cómo ser responsable jurídicamente, cómo se es responsable jurídicamente, cómo existir responsablemente jurídicamente ante la inteligencia artificial. Por ejemplo, de esa forma se sabe cómo se diseña la inteligencia artificial de una forma válida jurídicamente, cómo se desarrolla la IA de una forma válida jurídicamente, cómo se usa de una forma válida jurídicamente, cómo se controla por parte del sector público y privado de una forma válida jurídicamente, cómo se retroalimenta, cómo se soporta técnicamente de una forma válida jurídicamente, cómo se renueva, se innova, se brinda una nueva versión, se actualiza de una forma válida jurídicamente, etcétera. Gracias a que queda claro cómo existe la responsabilidad jurídica, es decir, cómo se aplican los derechos y deberes ante la inteligencia artificial. Y por eso este curso es de carácter universal, mundial, para abogados, y espero que se animen a inscribirse. En la descripción de este video les indico el link, la dirección web, el enlace, el vínculo, el link, donde está la información del curso y por ende el medio para contactarnos para quienes deseen inscribirse se hace mediante nuestra cuenta de correo electrónico, que es contacto@juridia.co, pero si le desean pueden revisar todo directamente en este link. Y en general los invito a nuestra página web www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo, muchas gracias, que estén muy bien.